Hola a todos, soy Prole y traigo un nuevo vídeo para el canal de cómo hacer rondas altas en el mapa de la tumba. Deciros que, bueno, es un glitch para poder hacer un montón de XP infinito, por decir así. Vamos a conseguir subir de nivel, cómo subir rápido nivel 1000. Aquí lo tenéis, me lo habéis pedido mucho, cómo hacer rondas altas, cómo conseguir un Dark Ops de la ronda 100, aunque bueno, ya sabemos que hay gente que juega a los glitches, otra gente que no, pero bueno, esto se convierte en un glitch y una estrategia, pero más bien es un glitch ya que los zombies no nos detectan donde deben de detectarnos. Dicho eso, quédate hasta el final para poder entender bien al detalle cómo tener munición infinita y poder hacer rondas en AFK, casi en AFK, aunque tenemos que estar activos ya que tenemos que disparar, pero no nos hace falta ni movernos, ni recoger munición, ni ir a comprar munición, ni nada. Dicho eso, fijaros bien porque necesitamos una de las bebidas. Es importante tener lo que es el carroñero en una de las secciones que dice alcance de cóndor. Este lo que nos va a pasar es que recoja automáticamente lo que es la munición o los restos, por decir así, desde más lejos, lo que es el botín, ¿no? El botín en sí, entra el botín, entra en todo, entra la munición y prácticamente todo, ¿vale? Fijaros bien como las he puesto atrás. Si no le dais un poquito para atrás, lo pausáis y lo dejáis tal y como yo lo tengo. De esta manera vais a estar súper cómodos. Lo único que tenéis que hacer es sí montar el bastón y mejorar el bastón. O sea que debéis, aparte de abrir esa puerta que habéis visto, que es la puerta, la única que debemos de abrir, es decir, desde el camino desde sala inicial hasta aquí, solamente abrimos estas puertas que habéis visto. Todas las demás no se abre ninguna porque no es ni necesario, ¿vale? Ni siquiera necesario. Además, esa puerta se queda cerrada y hay una de las puertas que os voy a enseñar ahora a continuación. Fijaros como yo ahora mismo lo que voy a hacer es prácticamente no abrir esa puerta, me meto por aquí dentro. Simplemente esto es para enseñaros, ¿vale? Para enseñaros qué puerta no debéis abrir, aunque también la podéis ver por el lado contrario, cómo saber cuál es la puerta que no debéis de abrir, ¿vale? Pero fijaros bien porque esta zona está cerrada, en la puerta que hemos dicho antes de que estaba cerrada, que ya habéis visto, y aquí se encuentra una parte cerrada completamente que es muy buena. Y fijaros, esa es la puerta que no debéis de abrir porque los zombies se van a quedar todos en esta puerta que está aquí, ¿vale? Y para ello debemos de dar la vuelta al mapa, recordar tener el bastón mejorado. Eso sí, tenéis que mirar algún tutorial de cómo mejorar, montar y mejorar el bastón. Dicho eso, una vez que lo tengáis, pacapuncheamos las armas que necesitemos y recordar que ahora ya tenemos munición infinita prácticamente con el bastón, que lo vais a ver a continuación. Os voy a dejar el vídeo más para adelante para que vais viendo cómo me hago yo lo que son las rondas, cómo es verdad que no me muevo nada ya. Cogemos los restos desde más lejos, el botín, y el botín entra a lo que es la munición que va cayendo de los zombies. Y fijaros bien porque aquí hay una estrategia muy buena que, bueno, cada vez que vengan los parásitos, fijaros bien porque está en la esquina. Vale, no me quiero enrollar mucho con el detalle, pero esta es la esquina donde tenemos que estar más bien de espaldas, ¿vale? Si nos ponéis de espaldas vais a estar mejor. No os pongáis mucho mirando a la puerta, no empecéis a dar vueltas por aquí porque os detectan enseguida por la zona que estáis ahora mismo. Pero si os pegáis bien aquí, no os detectan en la zona y os detectan aquí. Fijaros bien porque tengo un arma mejorada, solamente hay un zombie y al ser solamente uno, cuesta de matar, pero cuando hay un montón de zombies, hacerme caso que sí se mata mucho y encima recogemos la munición porque cogemos el botín desde más lejos. Fíjate bien porque ahora vienen los parásitos, ¿vale? Y ahora tenemos la estrategia de cómo obtener la munición que nos deja los parásitos. Simplemente, bueno, es una pequeña estrategia, no hay que pensar mucho, pero cuando queden uno o dos parásitos, arañas, por decir así, lo que vamos a hacer es retirarnos un poquito de la puerta para que nos detecten en esta zona y así poder coger lo que es la bonificación de munición infinita, de munición, perdón. Pero, como digo, no nos hace falta, simplemente quería enseñaros por si queréis reponeros algún arma o también lo podéis hacer con vuestro amigo. Deciros que este glitch es en solo, pero podéis hacerlo en cooperativo y fijaros bien porque ya lo hice otra vez, lo subí y ahora lo vuelvo a resubir. Soy el creador de este glitch, la verdad. Y bueno, aquí lo tenéis, estos son rotas infinitas, aquí podéis conseguir un Dark Ops y súper rápido. Fijaros bien, ya os dejo aquí. Recordad, eso sí, deja un pedazo de like para apoyar el canal y recuerda hipear en el comentario. Un saludo, gracias por esos likes y por compartir.
de la mejora prácticamente infinita, aunque tenemos es una super carga, pero deciros que con tan solo 3 zombies vamos a cargar nuestras mejoras de campo que queramos. Dicho eso, fíjate bien porque he puesto detonación gélida, en este caso la he colocado así para poder tener lo que son dos cargas, y lo que veis aquí, bueno, prácticamente el torbellino este que despliega, ¿no? O lanzarlo para abajo o simplemente dejarlo efecto como si fuera el bastón de la tumba, una cosa así. Pero bueno, dicho eso, podemos seleccionar cualquiera de las mejoras de campo, ¿vale? Lo único que hay que siempre verificar, como os voy a enseñar a continuación. Recuerda, suscríbete al canal, deja un pedazo de like para más contenido. Recuerda hipear también en los comentarios. Es una nueva opción que hay ahora mismo para entrar en una clasificatoria. Pero bueno, si quieres ayudarme hipeando, simplemente interactúa dándole un like y luego te pondrá abajo los comentarios hipear. Pero dicho eso, ahora lo que estáis viendo aquí, bueno, vamos a activar una ronda 8. Vamos a hacer una ronda 8, perdón, con el inductor activo. De esta manera lo que vamos a hacer simplemente es tener restos. Si os fijáis, tengo 150 restos de chatarrilla que vamos cogiendo por ahí, y necesitamos 1000, o simplemente llegar a una ronda 8, como veis aquí a continuación. Yo llego a la ronda 8 y en la plaza podemos comprar la Marine SP, que es fundamental y necesario para poder hacer el glitch. Luego necesitamos esos 1000 de restos, como veis ahí. Luego ya tenemos que ir simplemente a lo que es la mejora, donde está lo de las armas. Aquí lo tenéis, el arsenal, y mejorarlo en azul. Ahora simplemente vamos a ir haciendo los pasos. No es necesario comprar el Juggernaut, pero bueno, yo lo compro. Recordar una cosa importante en este vídeo, que yo soy el host de la partida, ¿vale? En este caso soy yo el host de la partida y el que va a hacer el glitch, ¿vale? Es importante que sepáis eso también. En este caso, como digo, soy yo el host. Si alguno se pregunta la mejora de campo si se puede hacer con otra, sí, se pueden hacer con casi todas las mejoras de campo. De momento con lo que es el aura todavía no lo he conseguido, pero bueno, vamos con el rollo, vamos con el glitch. Fijaros bien, porque hay que comprar percepción letal. Es muy importante comprar la percepción letal para poder visualizar lo que es donde va la escopeta. La escopeta va donde hay 3 cabezas. Aquí es un mini easter egg del huevo de Pascua y se tiene que hacer aquí. Fijaros cómo destella esto desde que actualizaron en la última actualización que hubo aquí del evento y tal. Esto se ha quedado glitcheado, es un error más del juego que tiene. Pero bueno, fijaros bien, porque ahora yo le voy a decir a mi compañero que se quede con el zombie. Esto es muy importante también, porque no debe de pasar la ronda. Fijaros como yo le marco un zombie y simplemente le digo que se vaya con el zombie fuera de esta zona, porque en esta zona, al meter la escopeta, se va a activar una misión de 1 minuto. Vamos a durar, o sea, la misión dura 1 minuto, ¿vale? Quiero que estéis atentos con eso, porque decir, ahora cuando vamos a meter la escopeta lo vais a ver a continuación, ¿vale? Fijaros aquí, yo tengo mi mejora de campo, pero no es necesario seleccionarla aquí, simplemente no es necesario. Fijaros bien, porque a la hora de meter la escopeta, ahora sí, cuando grita el ciervo, cambiamos a la mejora de campo, que si queremos, en este caso, detonación gélida, pero ahora hay que verificar si funciona, si está glitcheado o no está glitcheado, y para ello, fijaros cómo suelto la carga que me ha regalado, y ahí mato un zombie y verifico que sí hace una carga instantánea. Entonces en ese momento ya sé que tengo detonación gélida, porque la he cambiado y me la está llenando, y en ese momento ya cojo, abandono la partida porque ya sé que está glitcheada, abandono la partida solo. Importante que soy el host, abandono la partida solo y me uno a mi compañero, que le quiero mandar un saludo a Eduardo. Gracias por tu ayuda, estuvimos muy bien, se desbloqueó el lanzacohetes enseguida, la verdad, y bueno, subimos mucho de nivel de XP juntos, y también terminamos la partida con otro amigo más, porque en este caso podemos invitar a todos los amigos. Y mi consejo es que hagáis esto solamente 2 personas, y luego cuando ya tengáis el glitch lo invitáis a las personas que queráis, hasta 4 personas, y todas esas personas que entren van a tener la mejora de campo prácticamente infinita, ya que se carga con tan solo 3 kills. Fijaros bien, porque ahora pongo detonación gélida y verifico, ¿vale? Recordar que ha matado al último zombie. Y yo, una cosa importante es que yo me he unido antes de que acabe la misión, ¿vale? Es importante deciros eso. Fijaros como tan solo 3 kills ya tenemos la mejora de campo llena. Recordar que cuando me abandoné la partida en solo y me uní a él, a mi compañero, lo hice lo más rápido posible para unirme mientras que la misión está activa. Es decir, una vez que metemos la escopeta, grita el ciervo y salen los zombies, tenemos 1 minuto. Una vez que salen los zombies, tenemos 1 minuto
para abandonar y unirnos antes de que acabe la misión. Cuando estamos en la cámara de nuestro amigo, ¿no? En la cámara de muerte de nuestro amigo, vamos a ver como los zombies desaparecen, boom, instantáneamente, esos zombies que tienen los ojos morados, que son los zombies de la misión. Aquí estamos ya con Zombie Cook, que le quiero mandar un saludo también a Eduardo. Y nada, chicos, a vosotros os dejo aquí con el vídeo para que veáis hasta el final cómo hacemos la ronda. La verdad que estamos bien con detonación gélida. Recordad que esto lo podéis hacer con otras mejoras de campo y nada, poquito más. Ya os dejo aquí con el vídeo. Un saludo a todos, gracias por esos likes y por compartir. De cómo obtener prácticamente casi munición infinita con este arma, que voy a entrar más en detalles un poquito más adelante en el vídeo de cómo obtener este arma. Pero deciros que bueno, lo que tiene son balas en el cargador, o sea, el cargador no lleva cargador, digamos que lo que lleva es una recámara, por decir así, y cuando pacapuncheamos, la metemos en el pacapum, vamos a conseguir 1000 balas simplemente. No tiene cargador, pero se ha glitcheado, ¿vale? Y os vengo a explicar cómo se hace el glitch para que este arma no se caliente, ya que este arma tiene muchísimas balas y el problema que tiene es que se calentaba muy rápido. Pero os traigo un glitch para que veáis cómo no se calienta. Fijaros bien en la mira, hay una pequeña barra en el centro de lo que es la pantalla, una barrita a la derecha, y esa barrita supuestamente debería de ir subiendo hasta ponerse en roja, y entonces ya no podemos disparar porque supuestamente se calienta ese arma. Pero como digo, os vengo a traer un pedazo de glitch de cómo obtener prácticamente munición infinita, ya que nos van dejando cargadores. Y esto es, os lo digo, que yo estoy jugando aquí y la verdad es que es una pasada. Me he hecho una ronda 40 en la verdad es que yo no lo sé, pero yo creo que en mucho menos de media hora, ¿vale? Mucho menos de media hora. Dicho eso, aquí está, el arma es una ametralladora ligera y necesitamos prácticamente un cargador que tenemos aquí, que yo no recuerdo el nivel para poder desbloquearlo, eso ya no lo sé, pero debéis desbloquear este arma e intentar poner ese cargador de alimentación, ¿vale? Ese que tenemos ahí, que lo voy a entrar ahora, que lo habéis visto, y de esa manera lo que nos va a pasar es que, bueno, vamos a tener 500 de munición, pero no tenemos el cargador. Entonces este arma, si la metemos en el pacapum, nos va a dar el doble de munición. Vamos a tener lo que es una recámara de 1000 balas. Recordar que no lleva un cargador y recordar que esta ametralladora se calienta muy rápido. Fijaros bien, porque esto no tiene que ver con el glitch de la ametralladora ligera, de cómo tener casi munición sin que se caliente el arma, prácticamente infinita. Y lo que vengo a enseñar ahora también, que estáis viendo aquí, es cómo matar a la abominación. Ya sabéis que lo he subido varias veces y bueno, esta manera de matar a la abominación es muy fácil de hacer. Como veis, simplemente necesitamos una inyección mutante que se consigue en la mesa de crafteo con 2500 de restos de chatarra, y de esa manera simplemente activamos la trampa en solo, como queráis. Y fijaros como si la ronda 7 ya tenía prácticamente los 2500 de restos. Podéis cogeros un chicle, inyectáis la inyección mutante y fijaros lo rápido que se acaba con él. Recuerda, suscríbete al canal y quédate, porque te voy a enseñar los detalles un poquito más de cómo obtener la munición infinita, aunque ya habéis visto parte de ello. Y bueno, ahora el glitch, lo que viene aquí es cuando pacapuncheamos el arma. Al meterla en el arma, al meterla lo que es el pacapum, como veis aquí, la abominación nos suelta las mejoras al 3 que tenemos aquí, los cristales, también lo que son las llaves de leyenda, y ya podemos chetarnos las armas perfectamente y hacer una ronda 40, 40 y pico, 50 rápido, y poder subir la clasificación. Importante, no te vayas aún, porque fíjate bien, no se puede coger el doble tiro. Si cogéis el doble tiro, el glitch se quita, ¿vale? Deciros que está chetadísimo, podéis jugar 3 amigos así perfectamente y hacer un montón de farmeo de XP, y sobre todo los camuflajes que van súper rápido. Ya poquito más, te dejo con el vídeo para que veas que estoy chetadísimo, la verdad, sin Juggernaut, la ronda 14, y nada, un poquito más. Un saludo a todos, gracias por esos likes y por compartir.